señor Oscar. Sí, la política tiene estas cosas y aquellas cosas. Llegó al gabinete del presidente Fernández con un montón de expectativas, con mucha ilusión. Todo el mundo académico aplaudía que Nicolás Trota fuera el primer ministro de Educación de una presidencia como la de Alberto Fernández. Se fue, lo fueron, qué pasó, cómo está hoy, ¿no? Me parece que está muy bien que te quedes ahí porque está en el piso, aquí en el estudio de Radio Con Vos, en Va por Vos, Nicolás Trota para charlar con nosotros. Ahora en CEMEDIT realizamos un test rápido para la detección de COVID-19 en solo 15 minutos de forma privada para particulares y empresas. Respuestas fiables y de alto rendimiento. Solicita turno por WhatsApp al 11 3907 6707. CEMEDIT es prevención en salud. Es que me encantan tanto, las chocolinas son un encanto. Se me pone cara tonta cuando como chocotorta. Y es que me gusta no sé cuánto, las desayuno siempre cuando me levanto. Conociéndose de leche te las banco, de cualquier manera quedan en lo alto. Es que son increíbles. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Adherite a Ingresos Brutos Simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios. Menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 89.9 Radio Con Vos. Hasta las 10. Estás escuchando Va por Vos. Hasta las 10. Ya viene Dejen de Llorar. Maru Dufá. Periodismo sin lágrimas. Estás escuchando Va por Vos. Oscar Orquera y Sergio Rosso. En 89.9 Radio Con Vos. Seguramente el mundo de la educación lo conoce y suena lo mío como atrevido, pero si estás manejando, regresando, preparando tus cosas, está bueno, me parece a mí, a nosotros, que sepas que fue allá por el 2000-2002 director de la Comisión de Desarrollo Económico Mercosur y Política de Empleo, allá por el 2003 secretario administrativo del bloque justicialista de la legislatura de la ciudad, director de la Escuela Nacional de Gobierno 2004-2008, un lugar muy importante, silencioso pero muy importante, el de la Escuela Nacional de Gobierno, subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros 2008-2009, se desempeñó como rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, y desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 20 de septiembre de 2021 se desempeñó como ministro de Educación de la Nación. Un lugar, como te dije antes, que llegó con un montón de expectativas, con un montón de aplausos, un hombre muy joven, no llega a los 50 años, y al frente de una cartera que, sin lugar a dudas, se necesita, no estoy hablando de la gestión actual, pero se necesita renovación, actualización, y que eso se vea rápido, ¿no, Sergio? Absolutamente, y además están pasando un montón de cosas. Bueno, también hay que aclarar que hubo una pandemia que complicó todo, pero políticamente me parece que la educación está jugando un rol muy importante de cara a las elecciones del año que viene. Nicolás Trota, bienvenido, gracias Buenas por estar noches, acá. gracias a usted por la invitación. Bueno, un placer. ¿Cómo va? Bien. ¿Te hiciste un lifting o algo por el estilo? Te veo más joven. Muy joven. No, uno tiene más tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Que en la gestión aumenté como 8 o 9 kilos. Claro. Así que Mirá hace vos. algunos meses pude regresar a practicar deporte día por medio y eso es salud y es vida. ¿Qué era, Nicolás, lo que más te... A ver, qué sé yo, a mí acá, por ejemplo, en el programa, me da miedo quedarme sin la pintura, sin la imagen a la hora de contar algo. Es radio, tengo que contar. Y a veces me da miedo, ¿cómo hago para contar tal cosa? ¿A vos qué te daba ese vértigo profesional? No digo temor a no saber, pero, estoy acá, no puedo fallar en esto. No, la verdad, yo siempre le decía al equipo en un momento muy difícil, porque la pandemia fue muy complejo, es que nos llevaba a la inercia, ¿no? Y le poníamos 14, 15 horas diarias de trabajo, ¿no? Sábado, domingo, todo el día,
porque no había una hoja de ruta, ¿no? Y había miedo en la sociedad, había miedo en la comunidad educativa. Entonces nosotros ahí nos sumergimos con mucho compromiso. Y yo tengo un enorme agradecimiento a todos los maestros y maestras, pero también a todo el equipo que nos acompañó, ¿no? Nosotros en la pandemia, para poner un ejemplo, editamos 55 millones de cuadernos educativos, que fue una producción del propio ministerio. Yo siempre decía que no tenemos que producir contenido, pues es un tema muy sensible, que es mucho mejor trabajarlo con las editoriales, y eso hicimos con el Plan Nacional de Lectura, pero era tanta la urgencia que teníamos que producir nosotros los contenidos para poder mandar a imprimirlos, distribuirlos en toda la Argentina. ¿Por qué? ¿Porque veníamos de algo medio caótico? Porque veníamos de la interrupción de Conectar Igualdad y no había computadoras. Entonces nosotros decíamos, bueno, queremos dar computadoras. No era ya una cuestión de cuánto teníamos que invertir para tener computadoras. No había computadoras en la Argentina. Claro. El sector privado, después que me junté con ellos, hablamos, nos podían ofrecer para los maestros, porque la cantidad había 20.000 computadoras, 10.000 de escritorio y 10.000 netbooks. No había casi computadoras en la Argentina. Nosotros tuvimos un año armando o regenerando las condiciones para nuestro plan federal Juana Manso, que implicó más de 20.000 millones de pesos de inversión, con 9 empresas argentinas que creamos más de 2.000 puestos de trabajo, y esas computadoras se están distribuyendo, ¿no? Empezamos a distribuirlas en el 2021, pero las fábricas se habían cerrado, ¿no? Fábricas 4 en Capital Federal, una en Catamarca, una en Santa Fe, una en San Luis. Bueno, todo eso nos permitió empezar a poner movimiento. Y era el compromiso cuando hacíamos los cuadernillos, los cuadernos. En el medio de la pandemia había que imprimirlos, llamar a licitación, pero lo más difícil era hacer los contenidos, ¿no? Y teníamos contenidistas, pedagogos que trabajaban de lunes a lunes, 24 horas, porque todo tiene que estar terminado. Y eso era el compromiso de el desafío que nosotros lo enmarcamos en un programa llamado Seguimos Educando. ¿Quién fue el último ministro de Educación de Macri? No me puedo acordar. Alejandro Finocchiaro. Finocchiaro. Tuvo 2 ministros. El hombre de la matanza. Fueron Esteban Bullrich. Ahí está. Hasta él fue candidato a senador en el 2017. Que le gana a Cristina. Que le gana a Cristina y deja el ministerio. Después viene Finocchiaro, que era director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Digo, evidentemente había algo que no estaba funcionando o que ideológicamente o políticamente no se priorizó. Digo, tener una computadora, wow, dejar de producir computadora, wow, ¿no? Bueno, pero es lo que se vivió lamentablemente en los 4 años de Macri, que yo no quiero personalizar una gestión educativa, sino en lo que fue romper ciertos consensos, ¿no? Porque Argentina, después de lo que fueron las políticas de los 90, que implicó la consolidación de un marco de desigualdad en nuestro país, empezó a corregir ciertos de esos aspectos, porque el principal condicionante de los aprendizajes de calidad de nuestros niños y niñas no solo es lo que pasa en la escuela, sino lo que pasa en las cocinas de nuestros hogares. La desigualdad es lo que más condiciona los aprendizajes. Cocinas de comer. De comer, en las cocinas, donde la cocina se ve reflejada. ¿Qué comen? ¿No? En el hogar, en qué condiciones duermen los niños. Impresionante eso, Nicolás. ¿No, ¿Qué Sergio? trayectoria educativa tienen los adultos del hogar? Y eso se hizo claro en la pandemia. En la pandemia te interrumpí. Se profundiza las Hablaste de los adultos también. No, la trayectoria educativa, que en América Latina es el principal condicionante de la educación de sus hijos e hijas. Nicolás, durante tu gestión te escuchamos, o al menos te escuché yo muchas veces hablar justamente de esto, de pobreza estructural. Bueno, es que eso, una de las políticas educativas más importantes de la Argentina está fuera del ministerio, que es un modelo de desarrollo creando empleo de calidad registrado, que es lo que permite que una familia progrese, que es parte del desafío que tenemos, ¿no? Y era parte de lo que el Frente de Todos, nuestra expresión política, quería generar en nuestro país, sanar, y algunas cosas se han hecho bien, digo, porque uno ve los indicadores de empleo han mejorado, ¿no? Pero también vemos cómo la inflación carcome el salario, vemos cómo, más allá que han mejorado algunos indicadores sociales, hoy en términos de nuestras infancias y adolescencias, hay regiones de la Argentina donde 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están debajo de la línea de pobreza. Eso es lo urgente de la Argentina. Y las políticas de Estado implican, ¿no?, que en algún momento, como la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnico Profesional, que tienen 15 años, proyectaban un sistema educativo vinculado al progreso colectivo, al desarrollo de la Argentina. Eso, en términos objetivos, se interrumpió en la gestión de Macri, porque la única vez que nosotros cumplimos la Ley de Financiamiento Educativo, que es el 6% del PBI en educación, 1/4 invierte el Estado Nacional, 3/4 las provincias, las 24 jurisdicciones, solo se cumplió un año, en el 2015, en el último año de Cristina Kirchner. Nos llevó casi una década
crecer en inversión para llegar al 6, que es menos de lo que invierten los principales países del mundo, pero en un piso muy importante. Ahora 2016, 17, 18, 19, una caída del 33% de lo que invierte el Estado Nacional. 20% en promedio las 24 provincias. ¿No? Esa es la realidad que nosotros celebramos. Unas cosas es que yo primero hablaba con el presidente Alberto Fernández, inclusive antes de asumir, era una iniciativa que yo había conversado con Lula y con Dilma Rousseff en Brasil, que era la educación debe ser un compromiso intergeneracional, ¿no? A ver, explica un poquitito más. Es usar en parte la riqueza que se genera no renovable del presente para invertir en la educación y en la matriz productiva del futuro. ¿Qué hizo Brasil con el Presal, que es el petróleo offshore que se encontró en Brasil? Parte de eso, dedicarlo a aumentar los procesos de inversión educativa. Por ley. Por ley. Un porcentaje de acá va para eso. Va porque eso implica una riqueza no renovable que se va a agotar. ¿Cómo la capitalizamos para la transformación definitiva de una sociedad a partir de la educación? Claro. Yo le decía al presidente, nosotros con la expectativa que había en aquel momento, que puede ser vaca muerta, con lo que produce el sector agropecuario, una parte lo tenemos que anclar directamente a la educación. Bueno, esos son los desafíos que tiene nuestro país. Sí, Sergio, no sé qué si te pasa. Sí, ¿y por qué te dejaron ir? Digo, ¿no? Fue un momento muy difícil. Claro, fue un momento donde había mucho pedido de renuncias, donde empezó, me parece a mí, toda esta cuestión de diferencias, ¿no? De gestión. Sí, yo creo que cometimos errores como gobierno y cometimos errores como gestión educativa, pero yo tengo la tranquilidad que en ningún momento, ni mi equipo ni yo, le quitamos el cuerpo a un tema, que era garantizar el derecho a la educación. Y si yo me tenía que inmolar defendiendo nuestra agenda, lo iba a hacer, y discutí con todos los que tenía que discutir. Me peleé con gobernadores, me peleé con algunos dirigentes, acordé con gobernadores, con dirigentes, porque yo creo profundamente en el diálogo, pero también estoy convencido que la política es conflicto. Y hay que encontrar los caminos intermedios, porque las políticas educativas son centrales. Claro. Muchos me decían que era muy cercano al gobierno de la ciudad, para hacer un ejemplo, ciertos sectores más progresistas. Ahora, nadie se peleó tanto con el gobierno de la ciudad como me peleé yo. Sin duda. Digo, nadie, y cuando, inclusive con cuestiones que yo tuve diferencias públicas con el presidente, una vez que nuestro gobierno tomó una decisión, ¿no? Yo la podía compartir o no, pero yo era parte de un gobierno, no solo como ministro, sino yo coordino los equipos técnicos de Alberto Fernández, con una referente que era Virginia García, propuesta por la vicepresidenta, y trabajamos colectivamente también para generar los cuadros técnicos de gestión. Ahora, nosotros dimos todas las discusiones que había que dar, pero siempre reconociendo el territorio en el cual trabajábamos, claro. Que es la desigualdad de Argentina. Nicolás, ¿cómo ves la polémica con el lenguaje inclusivo? No te lo pregunto desde, digamos, desde la chicana, te lo pregunto desde lo estrictamente educativo. Digo, ¿influye? ¿Crees que influye? ¿Cuál es tu mirada? No influye, me parece que es una discusión absolutamente secundaria, ¿no? Frente a los enormes desafíos que tenemos. Primero, que no hay evidencia alguna de los especialistas que ello pueda tener un impacto en lo que han sido los resultados en las últimas evaluaciones. Primero, porque no mide solo, cuando hace una evaluación educativa no estamos midiendo los últimos 6 meses, medimos la trayectoria educativa, que pueden ser de los 5 años de la educación obligatoria, de los 12, depende del momento de la evaluación. Ahora, claramente nosotros estamos teniendo desafíos para garantizar aprendizajes, una educación de calidad a todos nuestros chicos. Ahora, el lenguaje inclusivo no es una barrera para lograr eso. Primero, porque el lenguaje inclusivo nos permite generar la conciencia de que el lenguaje no incluye a todos. Y es una herramienta pedagógica también para abordarla en el aula. No es solo, yo no utilizo el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero tampoco lo voy a imponer y mucho menos lo voy a prohibir, porque me parece que es una herramienta de reflexión. Y el lenguaje es una construcción política, cultural y social. Hay que darle tiempo para que vaya transitando, enriqueciéndose con las distintas miradas. Ahora, sí nos ha permitido tomar conciencia, ¿no? De un montón de colectivos, ¿no? LGBTI y la propia perspectiva de la mujer, ¿no? Que dábamos por hecho que estaba incluido, ¿no? En el masculino, y no era así. Entonces todo eso creo que es saludable, y cuando yo, que tengo hijos adolescentes, veo cómo ellos se paran frente al mundo, cómo ellos usan el idioma de una manera
que no lo utilizamos nosotros. Tal Nos cual, queda mucho por tal deconstruir Tal nuestra cual. mirada. Ahora, ¿queremos mejorar la comprensión de texto? Yo le diría a la Ciudad de Buenos Aires que apueste por el Plan Nacional de Lectura que nosotros reinstitucionalizamos y que fue abandonado por la gestión de Mauricio Macri, que es recuperar en las escuelas la lectura recreativa, leer por leer, Claro. ¿no? Porque la lectura Mm. tiene un impacto absoluto en los aprendizajes. Ahora, los sectores populares no tienen biblioteca en su casa, ¿no? Un niño que nace en un hogar con sus derechos vulnerados no tiene el mismo acceso a la cultura que tienen mis hijos, cuyos padres, ambos padres son universitarios, tenemos biblioteca, ¿no? Cuando tenían 2, 3 años iban a una librería, le leíamos un cuento. 70% de los hogares en situación de vulnerabilidad no tienen libros. Terrible. Claro, Estamos es hablando con el tremendo. ex ministro de Educación de la Argentina, Nicolás Trota. Nicolás, te dejo 3 preguntitas y te voy a pedir una pequeña pausa. La primera, si te decepcionó la administración Fernández o el presidente Fernández. Después, sé que estás haciendo un trabajo importante en los gremios, desde la educación eso nos interesa. Y por último, con todo este panorama aterrador, la universidad, la UBA, sigue figurando como una de las mejores en el mundo y de Iberoamérica le pasa el trapo más de una. ¿Después me lo contestás? ¿Cómo no? Va por vos. Oscar Orquera. Sergio Rosso. Hasta las 10. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Linda esta charla, ¿no? Estábamos hablando, vamos a empezar al revés, si me permitís, Nicolás. Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación, está con nosotros. Y con Sergio escuchábamos atentamente cómo expresaba él lo que significa una universidad pública como la de México, que tiene muchísimos más recursos Muchísimo más que recursos. los nuestros, y un ingreso, no digo limitado, pero sí con examen, al menos en México, ¿no, Sí, Nicolás? no, y Argentina en eso, la Universidad de Buenos Aires, que es un ejemplo, pero la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Rosario, o las universidades del Bicentenario, ¿no? Cuando uno recuerda la Universidad Nacional Arturo Jaureche, ¿no? O la universidad que no es tan nueva, porque tiene más de 50 años, Lomas de Zamora, o la Universidad de La Matanza, que es de los 90, para Claro. mencionar alguna. Claro. Son todos espacios de profunda transformación, que además con el transcurso del tiempo no solo reconfiguran, ¿no?, su propia vida, su propia realidad, sino que reconfiguran también la comunidad de la que son parte, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo. Universidad Nacional de Córdoba, cuando Motorola, allá por los 90, se instaló en Córdoba, se estaba analizando instalarse ahí en Brasil, ¿no? Y eligió Córdoba por la universidad. ¿Por Mira. qué? Claro. por la producción. Claro, que salía de ahí. De ahí, Total, claro. la cantidad de egresados en El carreras cerebro, materia tecnológicas gris. que se tenían. Bueno, Claro. y uno ve lo que ha sido, estamos hablando de la universidad más antigua de Argentina, ¿no? Y nosotros que tenemos universidades, por ejemplo, Brasil es un país que empezó a tener universidades en el siglo XX, Opa. ¿no? Digo, son Claro. modelos distintos, Claro. ¿no? Y la verdad que yo estoy muy orgulloso de nuestro sistema universitario nacional, que es un ejemplo que siempre tenemos por mejorar, ¿no? Y tiene que haber políticas públicas. Nosotros en nuestra gestión institucionalizamos nuevamente las becas estratégicas Manuel Belgrano, ¿no? Puesto en 8 áreas estratégicas para el desarrollo, donde nuestra universidad no produce la cantidad de profesionales que necesitamos. Sector del software, de la logística, ¿no? Las distintas ingenierías, vinculado a los alimentos. Bueno, todo eso hay que generar incentivos, ¿no? Y oportunidades para que los jóvenes vean en esas carreras, ¿no?, el futuro, porque el sistema educativo, en un mundo tan cambiante, en un mundo donde tenemos procesos disruptivos, en un mundo donde hay que empezar a discutir ciertos paradigmas diferentes, el sistema educativo es lo que nos permite reconfigurar la sociedad que queremos. Totalmente. Habías dejado algunas preguntas pendientes. Claro, si querés nos respondes en una. ¿Te decepcionó la administración política de Alberto Fernández o encontraste otro Alberto Fernández en la presidencia? No, yo creo que al presidente, por supuesto, le tocó asumir en un país con enormes dificultades y la pandemia lo complejizó todo. Ahora creo que hay problemas en la institucionalización de los esquemas de toma de decisión, ¿no? El peronismo a lo largo de su historia, sus más de 70 años de historia, ha cometido equivocaciones, ¿no? Y ha tenido también grandes aciertos. Ahora, lo que el peronismo nunca fue es duda. Nunca dudó del peronismo, inclusive transitando caminos equivocados.
Creo que es la primera vez que vemos que la duda termina obstaculizando la implementación de políticas en un tiempo determinado. Cuando una medida llega tarde, pierde gran parte de su eficiencia. Y yo observo, ¿no?, que muchas veces termina ocurriendo eso. Llegamos tarde a los acontecimientos. O hay inclusive momentos de duda, ¿no?, de avance, suspensión, retroceso de ciertas medidas. Y en un momento donde hay que tener un fuerte liderazgo. Y creo que eso también es la síntesis de que es la primera vez que el peronismo gobierna en una especie de coalición. Porque hay distintas expresiones. No una coalición, ¿no?, donde la figura de la vicepresidenta es fundamental, donde obviamente la figura del presidente también es fundamental, pero también los gobernadores, las centrales de trabajadores. Y todo eso se debería haber institucionalizado para darle la mayor fuerza en la toma de decisión. Y eso no ha ocurrido. Y sí, yo creo que la responsabilidad de un sistema presidencial la tiene el presidente. Claro. Quien tiene que conducir la diversidad es quien tiene la responsabilidad institucional. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces me parece que yo lo he sufrido también en términos personales, que las decisiones no las puede tomar una persona en soledad, sino las tiene que consultar una y otra vez, construir consenso con los equipos, y el presidente no ha demostrado, ¿no?, ser una persona de trabajo sistémico con su equipo. Por eso la decepción que decías días atrás. Bueno, me preguntaban si me había decepcionado personalmente, y yo dije personalmente era secundario, ¿no? Y yo, por supuesto, lo conozco al presidente hace más de 20 años, he tenido años de mucha cercanía, inclusive en el pasado, de discusiones y debate. Yo como persona lo valoro muchísimo al presidente, más allá que obviamente la gestión terminó repercutiendo en nuestro vínculo personal, pero creo que lo más importante es Alberto Fernández, figura política. Bien, Nicolás, ¿cómo ves la gestión del actual ministro de Educación? Digo, ¿estás de acuerdo? Jaime Persic. No, yo creo que Jaime está llevando adelante una política educativa que tiende a priorizar estos componentes que venimos discutiendo, ¿no? Y creo que en un momento complejo en términos económicos para nuestro país, Jaime, como todos los ministros provinciales, una de las principales responsabilidades que tienen es que el peso de la educación sea sustantivo en los presupuestos y sea sustantivo en las agendas de cada una de las provincias. No se puede pensar el sistema educativo argentino si no lo hacemos de la perspectiva que es el Estado-Nación, nacional, con las 24 jurisdicciones educativas, y hace falta mucho consenso y hace falta avanzar en una agenda para dar el debate también de la calidad educativa en nuestro país. Nicolás, con el gracias por haberte acercado hasta la radio, ¿por qué es importante trabajar en los gremios desde la educación? Porque creo que en una realidad de tecnologías disruptivas que nos acechan todos los días, los trabajadores no pueden ser ludistas que prenden las máquinas, prenden fuego las máquinas. Lo que tienen que hacer los trabajadores es dar el debate de los procesos tecnológicos para que no lo administre solo el mercado. Porque si no, los procesos disruptivos tecnológicos lo que hacen es maximizar la rentabilidad y excluyen al sector trabajador. Yo creo, y creé conjuntamente con Salvareza cuando era director del CONICET, un centro que se llama Centro de Innovación de los Trabajadores, un centro de doble dependencia entre el UMET y el CONICET, porque nosotros decíamos eso. Los trabajadores tienen que ser parte de la discusión del modelo tecnológico para que con los trabajadores adentro estemos en la vanguardia de las transformaciones, porque vamos hacia un paradigma distinto, ¿no?, que tenemos que discutirlo entre todos. Bien. Nicolás, gracias por la gentileza de acercarse hasta acá. Gracias a usted por el tiempo. Que no sea la última. Cuando ustedes digan, aquí estaré. Nicolás Trota, va por vos.